les digo, pues ya estaba sintiendo, dije, no, como que aquí va a venir la mano que me hace la cuna o no sé quién. Entonces, ¿por qué? Porque ya solo, sin nadie, tener 4 días sin hablar, le digo, por lo menos alguien que me hable, que me mande un mensaje de voz, porque todos estábamos bueno, aquí en Guadalajara cuando nos metimos, y pues todos encerraditos, ¿verdad? Entonces, esas habilidades, y después yo les comentaba, dejé un trabajo en marzo, cuando empieza la pandemia, yo tenía mis planes de hacer muchas cosas, pues obviamente, pues ¿cómo te toman? Pues ahorita el público que ibas a tener ya no lo tienes, los viajes que tenías que hacer ya no los puedes hacer. Entonces, esas habilidades son las que te van a ayudar a resolver. Esto no quiere decir que en un momento dado flaquez. Ahorita vamos a ver la parte de la formación humana y habla mucho, un poquito de la parte de la autoestima. La autoestima, aunque ha sido, como les digo, muchas veces correteada por muchísima gente, en cuestión de qué es la autoestima y cómo se desarrolla, pues también obviamente que en nosotros va a sopesar y no es una meta, sino es algo que se desarrolla todos los días de acuerdo a los factores a los que nos enfrentamos, obviamente que también cada uno de los días. Dice, entonces precisamente, ¿qué es la formación humana? Si nosotros en la parte del desarrollo, les digo, se da con la facilitación de las personas, se da con el trabajo que cada uno de nosotros va haciendo, con su toma de conciencia, su toma de responsabilidad, etcétera. Pero cuando de alguna manera eso no ha funcionado, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay que hacer una formación para precisamente desarrollar esas habilidades. Es ahí, por ejemplo, que centros como Centro San Camilo, como cualquier centro social que te ayude a desarrollar humanamente tus actitudes, pues va a haber. Ustedes ven que, por ejemplo, en Centro San Camilo está, uno de los cursos que me gusta mucho es la parte del sufrimiento, del manejo del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos pega a todos, cada uno sufre por diferentes circunstancias, pero cuando uno le va a dar sentido a ese sufrimiento, recuerdo que hay una plática que trabajamos precisamente con pacientes de cáncer que tiene que ver, por ejemplo, con el orden espiritual, ¿sí? Cuando se maneja una parte espiritual, eh, le sugería al padre que la titulara como ¿dónde está Dios cuando lo necesitamos? Porque pareciera que cuando lo necesitamos no está. Entonces va mucho con la mano del sentido del sufrimiento. Entonces, precisamente todo lo que nos ayude, todo lo que ayude a las otras personas a desarrollar, a formar la parte humana, pues obviamente que es para su desarrollo. Entonces, por eso se da esto que llamamos la formación humana y que dice, la formación humana se relaciona con el desarrollo de actitudes y valores que impactan en el crecimiento personal y social del individuo. De esta manera, un sujeto formado desde la dimensión humana actúa con esquemas, valores coherentes, propositivos y propios. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esto es lo que se desarrolla o lo que va a desarrollar una persona. Si esos esquemas de valores coherentes, propositivos y propios, o sea, cada uno de nosotros lo va a decidir de acuerdo a sus herramientas, de acuerdo a sus oportunidades, de acuerdo a lo que cada quien va tomando, porque no todos tenemos el mismo historial de vida. Si nosotros regresamos al ejercicio que estábamos haciendo al principio de nuestra prehistoria y lo que vamos haciendo con cada una de las vivencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, vamos a tomarnos en cuenta que cada uno de nosotros, está haciendo precisamente pues diferentes actitudes de acuerdo a sus herramientas. Si de repente alguien pasó un duelo similar a otro, como en una familia es lo que pasa, comparten una pérdida, pero la forma de desarrollar el duelo es diferente, porque cada quien tiene las herramientas. Nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando es la parte de que es un adulto el que fallece,
A veces, pues nos centramos en las amistades, en los adultos, pero de repente la parte de los pequeños, a veces a ellos no se les da el pésame. Ellos tienen otras herramientas o así en las diferentes experiencias que va teniendo, por ejemplo, de la enfermedad. Cada quien va a responder de acuerdo a sus historias y a las herramientas que está. Por eso es muy importante ofrecer cierta promoción de la formación humana, porque es ahí donde precisamente agarran los valores y sobre todo tocan piso. Y eso es una de las partes importantes, en que la gente llegue y toque piso. Dice, la formación humana integral parte de la idea del desarrollar equilibrada y armónicamente diversas dimensiones del sujeto que lo llevan a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social, lo espiritual y lo profesional, que precisamente es eso. Cuando ustedes, por ejemplo, ahorita que están siguiendo un curso, pues obviamente están desarrollando esa parte intelectual, pero también esa parte humana, porque también tocamos esa parte humana en nosotros, no solamente en conocimientos que pueden ser, dicen, cada vez la instrucción es menos para nosotros, pero la formación pues también se va aumentando humanamente, porque también nosotros nos hacemos ciertas preguntas, como lo son precisamente, y qué estamos haciendo, y la muerte, y las pérdidas, y la confrontación, y la frustración, que son puntos que todos en un momento dado vamos a tocar. El manejo de, por ejemplo, de nuestra frustración es muy importante. Como nosotros, cuando tú sabes que algo te frustra, le digo, tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, de si nosotros sabemos dimensionar ese problema, ¿sí? Y le damos la importancia que realmente tiene en nuestra vida o no, ¿sí? A veces hay algunas cosas que vemos gigantes y que son muy importantes y a razón no son ni tan importantes ni son tan necesarias, ¿sí? Eh, Vemos nosotros entonces que también desde el aspecto social, espiritual o profesional, obviamente que también vemos esa parte de ese crecimiento en nosotros. Recuerdo que, digo, han hecho ustedes ese ejercicio, ¿no? Que hacen una estrella, bueno, en este caso sería más o menos una estrella, ¿verdad? Con estos 5 puntos de cuál es nuestra formación intelectual, humana, social y espiritual, y si la ponemos del 1 al 10, ¿sí? Y marcamos en ese punto, y luego los unimos, pues vemos cómo está nuestro crecimiento, ¿sí? Y desde ahí nosotros podemos ver también hacia dónde queremos ir. Nosotros, en una plática con el paciente, haciendo un análisis precisamente de cómo está en el aspecto humano, intelectual, etcétera, si lo hiciéramos con él, también veríamos más o menos cómo está en desarrollo y cómo en un momento dado una persona que tiene menos habilidades, que tiene menos facilidades también para formarse, pues desde ahí vamos a darnos cuenta como una situación predictiva de cómo va a tomar un duelo. Si es una persona que no se sabe expresar, es una persona que no sabe relacionarse, que tiene pocas redes sociales, pues nos damos cuenta que obviamente pues es una forma de que la persona pues no está teniendo ese desarrollo y que no va a tener una buena resolución de duelo, más o menos. Muy bien, bueno, vemos nosotros entonces que se debe propiciar con el sujeto este desarrollo de procesos informativos y formativos, ¿sí? La parte informativa y la parte formativa. La parte informativa, sí, se darán cuenta de los marcos culturales, académicos y disciplinarios. Los formativos se refieren al desarrollo de las habilidades y a la integración de valores expresados en actitudes. O sea, todo lo que vayan a aprender en habilidades se tiene que ver en la actitud. Si fuimos a un curso de autoestima, pues se tiene que ver en nuestra actitud con nosotros mismos y con los demás. Si fuimos a uno de comunicación, pues entonces se tiene que ver, se va a cristalizar y eso es lo que nos va a formar. La parte informativa, obviamente que también es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener información de nuestro contexto, ¿sí? No sé si acuerdan ustedes, bueno, en Guadalajara, hace tiempo cuando cerraron las calles porque quemaron autobuses, ¿sí?
que había una situación de violencia fuerte. Yo recuerdo que estaba en Ciudad Guzmán y la radio decía que Guadalajara Centro estaba totalmente quemada. Pues obviamente que no estaba quemada, ¿verdad? Pero sí había signos de violencia. Entonces, desde ahí, nosotros tenemos que tener esa parte de esa información real para ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Esa parte es informativa, ¿sí? Formativa, cuando eso, cómo se desarrolla y cómo impacta en cada persona, ¿sí? Su sentimiento de vulnerabilidad, su sentimiento de indefensión, que en ese momento, pues la gran mayoría, pues sentía por la cuestión de la violencia, porque había varios puntos, ¿sí? Y porque me acuerdo que se decía, es que vienen otros. Entonces, esa incertidumbre, pues obviamente que quedaba de pues, saber en qué otros puntos también se iba a dar esta parte del trabajo. Vemos nosotros entonces que también la apropiación y el desarrollo de los valores humanos, sociales, culturales, artísticos, institucionales y ambientales, que es precisamente de nosotros qué nos apropiamos, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, qué valores nos vamos a apropiar, cuáles vamos a desarrollar, cuáles tenemos y que en esto también cuando lo hacemos con los pacientes, pues vemos de esta parte de la convivencia. Muchas de las veces cuando tenemos estos grupos de apoyo, estos grupos de autoayuda, que hay el facilitador, pues es lógico que entre ellos haya esa unión porque conviven bajo una misma experiencia de vida, cada quien desde su parte, pero comparten la experiencia de vida, cada quien desde su desarrollo, pero pues sí es importante el cómo se hacen estos lazos, van compartiendo y bueno, pues hacen una adherencia a estos valores de unidad y de trabajo en grupo. Un pensamiento lógico, crítico y creativo, que también ya lo vimos, que es parte importante de este desarrollo y de esta formación humana para que la puedan obtener. Y un óptimo desempeño fundado en conocimientos básicos e inclinación y aptitudes para la autoformación permanente, que es lo que nosotros hacemos. Nos estamos formando constantemente. El duelo siempre va a ser el mismo, los apegos y los orígenes siempre van a ser el mismo, pero las experiencias de vida siempre va a haber cosas nuevas, ¿sí? Hasta hace un tiempo, cuando hablábamos de pandemias, lo veíamos lejano, ahora lo tenemos muy cerca, ahora sabemos las reacciones, ya se hizo parte de nuestra historia de vida, ¿sí? Y en un momento dado, pues también esto nos lleva a esa formación. Yo veo que, por ejemplo, como les decía, tomar un curso de autoestima, tomar un curso de comunicación, tomar un curso de todo lo que sea humano, ¿sí? No es que tenga ya lo tomé y ya para toda la vida, sino que es tomar constantemente ese tipo de cursos o ese tipo de experiencias, porque las experiencias van siendo nuevas, ¿sí? Si ustedes recordarán en el desarrollo social, emocional de las comunidades, muchas veces, les decía, por ejemplo, la expresión de emocional del varón ha cambiado socialmente. Ahora ya es más permitido el llorar, ya es más permitido el comunicarse, ya es más permitido eso. Que la gente no lo haga, a veces, pues sí es cierto, pero todavía. Otro de los procesos que también vamos adelantando en esta formación es que no es lo mismo ser un acompañante principiante, ¿sí? De duelos a uno que ya tiene más tiempo. ¿Por qué? Porque la capacidad de sorpresa cambia, porque la formación también cambia, porque las actitudes y los momentos de vida de las personas van a cambiar, ¿sí? Yo recuerdo que, por ejemplo, al principio, cuando yo estaba en mis 20 poquitos, 23, 24, que empecé con todo esto de la psicología de la salud, no, 22, que empecé con todo lo de la salud, eh, pues era una vivencia. Era yo un jovencito que todavía no había tenido pérdidas significativas en la vida, pero que todo lo hacía en base a la teoría y a las prácticas que veía. Ahora pues ya son 20 años después en los que ya veo otras circunstancias en las que yo también he pasado experiencias de pérdida y que eso
obviamente, pues que van aumentando. Por eso es esta parte de la autoformación o de la formación constante para también el desarrollo. Yo siempre una de las cosas que comento con los cambios es que siempre para nosotros va a haber un primer día, ¿sí? Y ese primer día va a ser el de mañana, ¿sí? Porque yo he vivido otros 13, otros 14 de julio, pero el de mañana va a ser otro, ¿sí? Ayer hubo una ceremonia en el Centro San Camilo, obviamente poca gente, por la sana distancia, que era precisamente el festejo del centro. Entonces, pues en otros años me ha tocado que hay muchísima gente, me acuerdo que una vez hubo hasta kermés, así, siempre. Pero ahora ver una celebración con poquita gente, con muy, muy, muy poca gente a la que se estaba acostumbrado, pues es otra dimensión y sobre todo por los motivos, no es porque la gente no quisiera ir, sino porque hay que pues salvaguardar la distancia, como se nos está pidiendo en estos momentos. Entonces, es una parte muy importante también de cómo tú lo vas viviendo, cómo lo vas expresando y cómo lo vas, en este caso, externando a tus pacientes también. Y tener una vida armónica, exitosa y tranquila, pues obviamente que también es parte de ese desarrollo porque es a lo que muchos aspiramos, ¿no? A tener esa dimensión. Entonces, dentro de la formación humana va a haber tres elementos que nos van que van a ser los pilares, por decirlo así. Uno es la autoestima, ¿sí? ¿Y por qué la autoestima? Ya aquí ya les puse su concepto, pero me gustaría que ustedes me dijeran, a ver, para ustedes, ¿qué es la autoestima? ¿Cómo, cuándo la conocieron? ¿Cómo la han desarrollado? ¿Cuáles son los pros y contras de la autoestima, si los podemos encontrar, cuándo ustedes se sienten con más autoestima, cuándo se sienten con menos autoestima, de qué depende su autoestima o la autoestima. Ustedes cuéntenme, a ver, díganme. Bueno, ya sé que díganme. Pues Sí, fíjate Daniel, te que escucho. a mí el dar cursos, sí, dar un curso me levanta mucho la autoestima, ¿no? Como que me refuerza mi seguridad propia, me recuerda mis recursos, porque creo que algo que a mí en lo personal me pasa es que se me olvidan mucho mis recursos y tengo que recordarme a mí mismo, oye, tú tienes estas habilidades, no le saques, ¿no? Creo que eso me funciona, recordarme, hacer el esfuerzo consciente de recordarme a mí que tengo habilidades, que Y, tengo recursos, ¿no? y fíjate que estás hablando de algo muy importante, que es la seguridad. Parte de la autoestima es la seguridad, el que nosotros estemos seguros. Y hay momentos en que nos sentimos muy seguros y hay momentos que decimos, creo que esto no lo voy a poder hacer, ¿sí? Y obviamente que cuando llegue ese pensamiento tóxico a nuestra cabeza, y obviamente que dejamos que crezca como la maleza, y no la cortamos a tiempo, pues a veces podemos perder nuestra seguridad de gente que ha hecho o ha establecido siempre una gran seguridad en sus habilidades y que es importante. Entonces, una parte importante es poner parte de nuestros intereses en la seguridad. ¿Qué más? A ver, de otro momento, de otra experiencia. Otra de las cosas es el merecimiento, ¿sí? Durante mucho tiempo, a pesar de que trabajaba, ganaba dinero y compraba cosas, pero no sentía que me lo mereciera, sino que era para los otros, para mi familia. Fíjate que eso también es muy importante, ¿verdad? El sentido de merecer, el saber que nosotros podemos merecer las cosas, que nos las ganamos, que somos dignos de tener una buena valoración, ¿sí? De valorarnos a nosotros mismos, de reconocer nuestros recursos. Y eso es parte también de la autoestima, esa autovaloración, esa autoapreciación de nosotros. Y a veces, fíjense que eso es muy interesante porque muchos buscamos esa valoración en las otras personas, ¿no? O la tenemos de otras personas, porque las otras personas te dicen, es que, pues, eh, eres de esta manera, te valoran, te aprecian, etcétera. Pero la principal valoración o autovaloración es la tuya. El que tú te creas que te lo mereces, el que tú te creas que eres seguro, es importante. Rosy nos
dice de cuando se tiene el control, ¿sí? Que cuando tiene el control es cuando, pues me imagino, ella se siente así fuerte, segura, así con autoestima. Y cuando perdemos el control, entonces nos sentimos hacia abajo, ¿sí? Aquí vamos viendo, cada uno de nosotros va poniendo su momento de dónde se va afianzando. ¿Alguien más? Lupita, Ignacio. Y mira, quisiera, yo me he dado cuenta que estaba yo muy acostumbrada que hacía todo por los demás, por los demás. Y llegó el momento en que dije, me voy a dar mis tiempos. Y por ejemplo, ahorita saben que es mi tiempo de taller y que es sagrado, se puede decir, y que no tengo por qué estarme preocupando por todo lo demás que se queda. Y antes era como que me dedico al taller, pero tengo que dejar esto y esto y esto, y luego cuando termine de hacer esto y esto y esto, y llenarme de muchas cosas. Entonces, valorar que yo también merezco todo lo que le doy a los demás. Muy bien, esa parte de ese merecimiento, pero sabes algo aquí también, el poner nuestros límites. Ujú. El saber Sí, poner nuestros límites también nos llena de autoestima. ¿Por qué? Porque nos valoramos a nosotros mismos y decimos, no es que no puedan pasar, pero que saber que siempre va a haber algo privado o algo importante para ti y que obviamente también mereces ese tiempo para ti. Muy bien. Por aquí hicieron otro comentario. Yo, Glicerio, Ujú. Sí, Ignacio, dinos. pues bueno, yo quisiera hablar un poquito. Creo que yo siempre he tenido muchas inseguridades y, por ejemplo, ahorita, en este momento, eh, cuando me pongo a ver este ejercicio que estamos haciendo o el estar yo frente a una computadora, trabajando con alguien a distancia, moviéndole aquí a la máquina, viendo qué errores hay, qué cosas no tengo. Creo que ya les había dicho algo al respecto. Ujú. Pero sé desde siempre, desde cuando empecé a hacer mis primeras presentaciones en PowerPoint, cuando estaba en el hospital, me costaba mucho trabajo elaborarlas, como que me daba miedo el hacer algo mal y que la computadora se fuera a descomponer, que me la fueran a cobrar, porque pues estaba yo en el hospital, entonces no eran cosas mías, que me la fueran a cobrar, que fuera a cometer un error grave. Y sin embargo, pues he ido transitando evolucionando, y cada Te has vez ido que tengo desarrollando. me he ido desarrollando, y cada vez que llego a una presentación con un trabajo hecho y que lo pude lograr, me alegro, me da gusto, porque digo, es un avance más que tengo, ¿no? Ahorita, como te digo, con la presentación, aquí con las presentaciones, hace un momento me tuve que salir de la sesión porque se oía mucho ruido y todo, entonces digo, bueno, ya para qué pregunto, porque seguramente es mi máquina, entonces tengo que reiniciarla para poder seguir escuchando bien. Entonces ya lo hice más fluido, más rápido, y me siento satisfecho ya una vez que lo tengo terminado, ¿no? Pero Claro. esos son un tipo de inseguridades con las que he transitado pues, durante muchos años de mi vida, incluso en la vida, pues, ya en la vida profesional, porque pues tenía yo que dar clases, tenía que dar presentaciones con mis residentes, con los médicos residentes. Tenía yo que corregirles y decirles cómo hacerlo, entonces pues para eso tenía yo que saberlo primero. Para poder Claro. enseñar, pues hay que saber, hay que tenerlo Claro, primero y en aprendido. estos momentos que la tecnología está tomando una gran, o sea, se está apoderando de casi todo, ¿verdad? Entonces, Sí. donde tenemos que aprender a manejar, no solamente ahorita las plataformas educativas, ¿sí? Tenemos que Ajá. aprender a manejar las presentaciones, tenemos que aprender a manejar las redes sociales. Son muchas habilidades que en una generación anterior no eran parte, sino porque todo era
face to face, ¿no? Cara a cara y lo tenías Ajá. que hacer. Pero ahora, por ejemplo, para tener clientes, para tener pacientes, para poder desarrollarte, tienes que conocer una gran gama de tecnología y a veces también hay mucha, y te confieso, también yo comparto esa inseguridad de, ay, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Ayer, por ejemplo, yo estoy haciendo un curso también, un diplomado, y tenía que hacer un póster. Y para mí siempre mis habilidades motrices y mis habilidades creativas, soy creativo para muchas cosas, pero para las partes gráficas como que me cuesta. Sí sé apreciarlo, pero no sé hacerlo muy bien. Entonces, también te llegan esa parte de esa inseguridad. Y algo que mencionas es, por ejemplo, la parte de la autopercepción, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Yo le Claro. comentaba y siempre es una parte de, cuando tú te concibes a ti mismo de una manera, pero también el contexto te concibe ya de otra, es importante por tu percepción y la percepción de otros. Yo iba un día por el centro, aquí por Madero, ven que hay muchos colegios y academias aquí en el centro de Guadalajara, Ajá. y iba pasando, iban unas muchachitas que iban jugando, y entonces le dice a una a la otra, dice, Mensa, dice, ten cuidado porque va a pasar el señor, hazte un lado. Entonces se hicieron un lado y yo también me hice a un lado porque dije, pues va a pasar el señor, ¿no? Y ándale, que el señor era yo. Entonces, Señor, era tú. pues te das cuenta, yo puedo tener mi corazón muy joven, mi mente muy joven y todo lo que quieras, pero la percepción de las otras personas también influye en cómo yo me percibo. Entonces, esa Exactamente. percepción de a veces digo, de verte joven, pero a veces eso está padre, pero a veces de que te percibes a ti mismo que no puedes, o que la edad también ya es algo que les digo, es muy cultural también, ¿no? De repente decir, ah, mira, ya los señores, etcétera, y cuando tú te das cuenta que ya pasaste a ese nivel de señor, como les decía la otra vez, éramos los chavorrucos ya, porque no quieres dejar la juventud, pero tampoco te alejas mucho de ella. Entonces, es una percepción. Entonces, la autoestima tiene que ver precisamente con cómo nos valoramos, esa autovaloración que nosotros tenemos, cómo nos percibimos, ¿sí? Esa autoconfianza que tenemos, esa seguridad en nosotros mismos. Entonces, son muchos elementos, no solamente es amarnos por amarnos y ya tal como somos. Ese es un nivel de aceptación de nosotros mismos que es muy importante, obviamente, pero que va o que conlleva diferentes elementos que hacen que precisamente se dé esa autoestima en nosotros, esa confianza, ese amor que nos tenemos hacia nosotros, pero que también pues va ligado a todo este tipo de elementos, como ya lo hemos visto, y que pues obviamente el resultante es el desarrollo de esta autoestima. Entonces, de acuerdo al autor, dice, la autoestima es un conjunto de actitudes que de las percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de uno mismo. Y que precisamente, mira, ustedes ya mismos están viendo mi percepción creo que está muy chiquita la letra con esto. Entonces, ¿cómo tú te haces esta evaluación hacia ti mismo? Y esta evaluación, les digo, no es que llegues a una meta, no es que digas, ya en este momento estoy, sino que va cambiando diario porque las circunstancias que hacen que yo me perciba más vulnerable o menos vulnerable no dependen totalmente de mí, sino también de las circunstancias en las que yo me estoy enfrentando. Aquí que estamos de diferentes grupos de edad, nos damos cuenta de que también la percepción, nuestra voz va cambiando, y nuestra voz, en este caso nuestra opinión, va cambiando y va siendo percibida más o menos también conforme va cambiando la parte de nuestra edad, ¿sí? La valoración de los otros, ¿sí? Y esto, obviamente, pues también va equilibrando o desequilibrando nuestra autoestima.
Dice, la importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser y el sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, no puede menos de afectar a nuestra manera de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada de nuestra manera de pensar, de sentir, de decir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima. Entonces, por eso es muy importante. Si nosotros vemos, y también aquí dentro de lo que nosotros estamos platicando, o hemos platicado, es en dónde se basa nuestra autoestima. Y se basa mucho en la percepción. Muchas de las veces decimos, bueno, es que yo baso mi autoestima en mis habilidades, ¿sí? Pero las habilidades de trabajo, las habilidades sociales, también se van desarrollando y hay algunas que se van mermando. ¿Por qué? Porque ya no escucho bien, porque ya no veo bien, porque mi forma de relacionarme con las otras personas va cambiando, ¿sí? Y desde la postura en que yo estoy, también no es lo mismo mi voz de hijo niño, de mi hijo adolescente, de mi voz como hijo adolescente, de una voz como mi hijo, como un hijo joven o como de un hijo adulto. Va cambiando esa percepción y así en muchos lados. Entonces, esa parte de la autoestima, les digo, en las personas necesitamos nosotros ver que cuando viene con nosotros, cómo se está dando a conocer la persona con sus actitudes, con lo que habla. Si obviamente es una persona que en ese momento está teniendo una dependencia emocional, pues nos está hablando que su apreciación hacia sí mismo está basado hacia afuera, ¿sí? Vemos nosotros, por ejemplo, me ha tocado acompañar personas que, por ejemplo, fallece el papá o la mamá, y hay una compenetración tal que no hay una distinción. Y entonces una persona es porque es la otra. Entonces, cuando hay este grado de apego, pues también nosotros nos damos cuenta que no hay una buena autoestima ahí y que lo que hay que reforzar también es esa parte de la autoestima para que la persona se pueda desarrollar y pueda, en lugar de ver las cosas que lo motivan a él desde fuera, las pueda ver desde dentro. Flor nos ha escrito aquí que saber que hay temas que desconozco y que necesito desarrollarlos y discernir qué es lo más conveniente. Parte de la autoestima, que también es obviamente muy importante, como mencionan también que es la asertividad y lo que se va desarrollando en ello. Es así entonces que ver en la formación humana siempre el desarrollo de la autoestima nos ayudaría bastante precisamente para poder seguir trabajando. Otro de los elementos importantes es la motivación. Ustedes saben que la motivación, lo que mueve a las personas a hacer sin H, no hacer de acción, sino hacer las personas. ¿A ustedes qué los lleva a hacer lo que son? Y se queda el silencio. ¿Ustedes por qué Pues se la motivación, ¿Sí? pues la motivación precisamente, ¿no? ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva, Ignacio? De estar actual, estar actualizado, estar en el... A ti te motiva estar actualizado. Ajá, Muy bien. ¿Y sí, para qué quieres estar actualizado? ¿Perdón? ¿Y para qué quieres estar actualizado? Pues porque me gusta estar acorde con lo que estoy leyendo, con lo que con lo que estoy viviendo. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, he estado en conferencias así virtuales con México o con otros, o incluso de otros países, que están hablando de la pandemia, de los nuevos medicamentos y de las ventajas o las bondades de los respiradores o la no necesidad de ellos, etcétera, ¿no? Entonces eso me permite me motiva para seguir buscando todo ese tipo de información para poder estar en la actualidad, ¿sí? Hasta por salud propia.
Me voy a permitir hacerte una pregunta, Ignacio, con fines educativos. Para ti, entonces, ser es que tú tengas conocimientos actuales. Pues sí, sí puedo sentir lo que sí. ¿Y algo más que te nutra? ¿Algo más que te motive para hacer? Pues estar vivo, como decías tú hace un momento, pero la cuestión de la edad, el hecho de no sentir que que pongo pretextos de la edad, que la edad para mí no sea un pretexto, Exacto. para no estar, Puede ser por para no ahí. es, ajá. ¿Y si un día ya no te puedes actualizar? ¿Qué te Bueno, pues, motivaría? O que un día te canses y digas, ya me cansé, ya fui médico muchas veces. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro motivante tendrías, aparte de actualizarte? no lo sé, la verdad no sé qué otra cosa sería. Pero yo digo que por mí mismo, en mí mismo nada más es lo que me mueve, ¿no? Por ti mismo. Muy bien, yo creo que sí es importante, les digo ahorita porque platicamos, pero igual, por ejemplo, a otros que han estado comentando, superarse cada día, ser productivos, dice Daniel, superarse, decía por aquí, no puedo Aprender a ver comunicar. el chat, dice aprender a comunicarse, a superarse cada día, Daniela, pues ella está jovencita, ¿verdad? Entonces va para arriba y se tiene que superar cada vez a ella misma. Les comento esto, porque precisamente parte de la motivación, ¿sí? Que era lo que les decía, muchas veces los motivantes están afuera, ¿sí? Y están bien que haya motivantes desde afuera, porque son los que nos impulsan, pero los motivantes desde adentro, dice aquí Marta, vivir cada día la experiencia de la vida, o como tú decías también, vivir es hacia uno, o sea, realmente, ¿qué nos motiva? Pues a la vida, a vivir, y vivir vienen muchas cosas. ¿La vida qué es? Ahora sí, nos vamos a poner en esa parte. Dice Flor, reflexionar. Voy a poner aquí. Me voy a mover tantito porque voy a conectar la computadora para que no se le acabe la pila. Pero aquí estoy, los escucho. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es la vida? ¿Qué implica vivir? Yo pienso que Acompañarme. la vida es una responsabilidad para con uno mismo y con los demás, en el sentido de no nomás vivir porque ya se nos dio un cuerpo y estamos en este mundo, sino vivir sanamente en nuestros pensamientos y en nuestras emociones para con uno mismo y para con los demás. Para Eso quiere conocer. decir queriéndonos y queriendo a los demás. ¿De qué Sí, forma? Sin dañarnos y tratar de no dañar tampoco a los demás. exactamente. Vivir muchas de las veces es obviamente que esta parte de extensión que es de disfrutar, dice aquí Marta, también, pero realmente vivir es sazonar lo que tiene la vida. Y la vida tiene felicidad, pero también tiene pruebas y también tiene crecimientos y también tiene puntos abajo y también tiene decepciones. Aquí es como nosotros, la vida de cada uno de nosotros, sí, se va a hacer una melodía, ¿sí? Porque cada experiencia es una nota. Y entonces, así como hay notas altas, hay notas bajas. ¿Sí? Y así como cada uno de nosotros vamos viviendo, ¿sí? Decir, bueno, pues es que, ¿por qué me tocó vivir en la pandemia? Escuchaba por allá un comentario. Pues porque es parte de este legado y de esta época, como a otros les tocó vivir la guerra, como a otros les tocó vivir otras pandemias, como a otros les tocó vivir otros momentos históricos de la historia. Y entonces es un punto muy importante el que nosotros vamos viendo y viviendo cada uno. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Sí? Aquí es muy importante, es descubrir qué mueve a la persona. Cuando nosotros vemos a una persona en duelo, entonces vemos precisamente qué es lo que lo mueve, qué es esa persona. Si la persona vivía para otra persona,
pues ahí sí ya hay una complicación de demasiado apego, en este caso, de dependencia emocional, de dependencia física, de dependencia en diferentes motivos, en diferentes instancias. Entonces, es muy importante el poder establecer esos puntos de qué mueve a una persona, por eso es la motivación, el que a la persona le quede claro cuáles son sus movimientos. En el ejercicio les decía yo la otra vez de las pérdidas, cuando uno, ¿sí? Uno tiene sus actividades más preciadas, lo que hace uno, escuchar la música, ver Netflix, compartirlo con los amigos, darte una vuelta por un lado, no sé, hay muchas cosas que te van adelgazando la vida, ¿sí? Pero a veces esas se van perdiendo, ¿sí? Las personas que están a nuestro alrededor se van muriendo también. Algunas capacidades físicas también se van perdiendo. Entonces, en ese perder de la vida, ¿sí? Pues tenemos que ir reconstruyendo. Y al reconstruir nuestra vida, ¿sí? Desde un pensamiento obviamente constructivista, pues hace que precisamente nosotros vayamos viviendo con lo que tenemos. Si nosotros no podemos vivir sin esas cosas, me acuerdo que en un ejercicio, en uno de los ejercicios, alguna persona decía, para mí es muy importante el maquillaje. Y entonces decía, si me quitan el maquillaje, dice, se enojó, dice, ¿cómo? Es parte de mí. Entonces, son de estas experiencias que nosotros vamos teniendo, viviendo desde nuestra motivación. Y a veces eso es lo difícil, que en este crecimiento, en este desarrollo humano, o sea, a veces no queremos cambiar o no queremos que nos cambien, ¿sí? Y de repente, por ejemplo, les decimos, una persona que pierde las piernas y es ciclista, ¿sí? O depende mucho de su vida de esa habilidad, pues entonces, ¿cómo lo va a ver? ¿Cómo lo va a vivir? ¿Cómo se va a vivir esa persona? Entonces, sí es muy importante el trabajar esto de las motivaciones. Otro de los elementos, nada más para... En serio. Es que ahorita que has estado hablando nada más, o sea, ahorita que dijiste que qué es la vida, por ejemplo, yo ya ahora, después de mis 50 años, creo que para mí la vida es fluir, o sea, fluir con lo que se presenta, y soltar esta parte del apego, de que, o sea, lo único que yo tengo seguro es el cambio, o sea, todo va a cambiar, o sea, nada es finito, pero nada es infinito, todo es finito, todo es finito. Yo llegué solita y solita me voy a ir, o sea, no me puedo ir ni con mi marido, ni me puedo ir con nadie, pues, o sea, ni con mis hijos. Y otra cosa que a mí me ha ayudado mucho es el darme cuenta que no hay un orden para la muerte, o sea, uno como que pensaría que no, pues el que primero se tiene que morir por orden, ¿no? El abuelito, y luego luego mis papás, y luego yo, y luego mis hijos. Como un orden lógico. Exacto, no hay un orden lógico en la muerte, o sea, y así es, y pues así lo mastico y ahora ya lo entiendo, pero pues este tipo de cosas son las que a mí me han hecho como vivir el presente, vivir lo de hoy, y pues adoro a mi esposo, pero yo no sé si mañana va a estar conmigo, ¿no? Exacto. O sea, es el vivir el día de hoy y estar segura que todo va a cambiar. O sea, hace 5 meses que nos iba a decir que íbamos a vivir esta locura. Ay, yo no me lo hubiera creído, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, se complementa tu comentario con lo que dice Raquel aquí. Dice, demostrarme a mí misma que una enfermedad no tiene por qué estancar la preparación y las ganas de vivir y disfrutar todas las experiencias, con lo que tú decías precisamente, de fluir con lo que venga. ¿Sí? Pues sí, bien o bueno, bonito y malo, porque como dices, o sea, hoy hay días lindísimos, pero también va a haber días malos, o sea, y así es la vida, es agridulce. Exactamente, Y es entonces hermoso. las herramientas que nosotros tenemos que desarrollar para llegarlo a verlo así, ¿sí? Tú tuviste que desarrollar muchas habilidades para llegar a ver eso, y muchas seguramente pérdidas y dolores, seguramente, ¿no? O sea, pérdidas y dolores. Y otras que tal vez tendrás que afinar bajo otras circunstancias para poder verlo así, te digo, porque escucharlo y decirlo es muy fácil. Está muy fácil. Sí, pero claro. ya cuando uno lo vive, pues es la parte del desarrollo. Yo quería pasarles un video, pero si no se los voy a dejar de tarea ahí, de
cómo algunas personas están respondiendo a ciertos duelos y practican su experiencia. Si no se los paso, igual lo vemos mañana para tener ese ejemplo. Para terminar así, rapidísimo, otro de los puntos es, aparte de la motivación, la autoestima, la motivación, es la parte del liderazgo. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar de liderazgo en el ámbito de trabajo, ¿sí? Pero el liderazgo en nuestra vida también es muy importante, ¿sí? ¿Tú eres líder en tu vida o eres colaborador de alguien? ¿Sí? Eso es muy importante dentro de tu propio liderazgo. O sea, si tú eres el que dirige tu vida, el que tienes la experiencia, la expertise, las ganas de saber a dónde vas y cómo vas, obviamente que hay responsabilidades, tienes hijos, tienes pareja, tienes etcétera, pero independientemente de eso, tú eres el líder de tu vida, ¿sí? Con compromisos y con todo, tú eres el líder de tu vida, de la acción. Entonces, el liderazgo en nuestra vida es precisamente ese empujar, es la persona, el líder es el que sabe para dónde va, cómo va y que inspira a los otros. Y el que inspira a los otros no quiere decir que te van a seguir, o bueno, sí te van a seguir, pero al mismo tiempo también las otras personas tienen que ser líderes en su vida, líderes en sus acciones. Entonces, esta parte también es muy importante dentro del desarrollo humano, porque en estos tres aspectos, mientras la persona tenga una muy buena autoestima, tenga una motivación sólida, ¿sí? Y la motivación sólida, les digo, es aquella que no depende de los otros, sino depende de mí. Mi principal motivante para ser, para vivir, soy yo mismo. Claro que me ayudan mis hijos, claro que me ayudan mis habilidades, claro que me ayudan todas estas acciones que nos rodean, pero principalmente es esa motivación de ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo siempre he tenido esta idea de que, pues ahora sí, yo he hecho lo que he querido, he sido líder de mi vida, ¿sí? Pero a veces hay personas o hay momentos que no puedo hacer todo lo que yo quiero, que también tengo que decidir, pero no porque deje de hacer algo, voy a dejar de liderar mi vida. Entonces, ese es otro concepto que también es muy importante dentro del desarrollo, que las personas puedan liderar su vida. Cuando una persona lidera su vida, pues obviamente está fuera de apegos, fuera o con los apegos necesarios, ¿sí? Que tenemos que tener, porque ya decimos, todos tenemos que tener un grado de pertenencia, ¿sí? A mí me ayuda mucho saber que tengo un grupo ahorita que estoy dando, porque los veo, porque interactúo. Hace rato que aparecen otras personas, pues obviamente también las leo y ya sé que, por ejemplo, Gabriel Núñez es Rosy y ya ahora ya conocí a la otra Rosy y Daniela, aunque no sabemos cómo es, pero también ya ha participado, o sea, ya sé a quién voy a esperar. Es parte de la pertenencia que yo tengo a un grupo y que sabemos, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, está Gaby, que está Jermis, o sea, personas que somos parte y que ya para este momento, pues, o sea, sabemos quién falta o quién no nos hace falta. Entonces, estos tres elementos, les digo, y todo lo que hemos visto hoy, ha sido parte o el preámbulo de cómo en un momento dado una persona tiene que desarrollar esos elementos. Cuando una persona desarrolla todos estos elementos, muy difícilmente un duelo le va a pegar de manera complicada. ¿Por qué? Porque va a tener habilidades. La situación es que no todos tenemos estas habilidades y algunos nos faltan varias. Tal vez alguna la dominamos, pero otras están por desarrollar. Esa es la parte del aprendizaje, de saber dónde tengo esas áreas de oportunidad para poder desarrollarlas y obviamente también vivir de una manera más plena, ¿sí? Donde no me voy a preocupar por las acciones negativas que haya en la mañana, porque voy a tener la seguridad de que con mis habilidades y con los recursos que tengo, lo voy a poder afrontar, ¿sí? Que lo que le pasa a otras personas es que se detienen con su miedo y pues ya no hacen nada. ¿Sí? Eso tiene mucho que ver precisamente con la parte y la formación. El desarrollo, les digo,
el que se da por sí mismo, porque lo vemos, porque lo escuchamos, porque lo aprendemos al relacionarnos con otros, y la formación humana, que esa ya es una obligación, esa es parte de nosotros, de ir desarrollándonos en ese aspecto, pero que desafortunadamente pues no todos lo hacemos. ¿Sale? Entonces, para cerrar, tenemos que tomar en cuenta dónde estamos parados, con qué recursos, con qué herramientas, en qué nivel estamos nosotros, para también poder de alguna manera describir cómo viene el que me viene a pedir ayuda. ¿Sí? ¿En qué nivel? Y así tener nosotros una idea de por dónde le vamos a ir rascando para que la persona pues pueda desarrollarse. ¿Estamos claros? Bien, entonces tarea para mañana. Terminan ustedes su hojita. Sí. Y en un momento dado vemos este elemento, dónde están ustedes, qué áreas de oportunidad tienen. Vayan un poquito más profundizando en eso, digo, porque lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, pues, desde nuestras herramientas. ¿Sale pues? Oye, ¿y el video, Clicerio, lo vamos a ver cada quien o...? Sí, si quieren se los paso ahorita en el grupo de WhatsApp, se los paso. ¿Sale? Ahorita yo lo busco, yo me quedo aquí y nada más hago esto y ya. ¿Sale? Para que ya lo tengan y cada quien lo vea cuando pueda. ¿Y el material de hoy también van a dar? Sí, ahorita se lo paso a Omar. ¿Sale? Ya, gracias. Bueno, pues tengan muy buena tarde, coman rico. Gracias, hasta luego. Mañana todos de fiesta, porque es nuestro día, del que acompañamos a los que sufren. ¿Sale? Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes.